Hola, buenas tardes alumnos, esperando que se encuentren muy bien, ¿sí? El día de hoy vamos a estar viendo 3 sesiones, vamos a ver la sesión 8, 9 y 10, ¿sí? De nuestro curso de inducción de ciencias naturales, ¿sí? Estas sesiones, chicos, que ahora vienen, pues básicamente ya es un poco más de la tecnología, vamos a estar hablando un poco sobre el desarrollo que ha tenido esto durante nuestro ambiente, ¿sí? De qué manera ha estado afectando. También vamos a estar viendo un poco de métodos de separación, ¿sí? Mezclas, en otro caso, y algunas propiedades de la materia. Así es lo que vamos a estar viendo en la sesión del día de hoy, ¿sí? Para eso voy a compartir pantalla y vamos a intentar explicar de la mejor manera para ustedes este tipo de temas. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Déjenme ver, por aquí está, compartir. Sí, recuerden que todos los trabajos son importantes que ustedes los estén subiendo a plataforma en las sesiones correspondientes. Se llevan también este trabajo extra en sesiones y también tienen que agregarlo ahí mismo, ¿sale? Lo pueden poner en archivo separado o en el mismo archivo, ¿sí? Todos los trabajos obviamente serán evaluados y a los maestros que tengan que ver con ciencias naturales, pues obviamente de su primer semestre se les va a dar información o calificación y ellos probablemente van a ponderar este curso, ¿sí? Bueno, en la sesión 8, chicos, básicamente vamos a hablar de causas y consecuencias de los avances tecnológicos, ¿sí? En la calidad de vida. O sea, avances tecnológicos viene siendo nuestra computadora, celular, ¿sí? Podemos también ya tener los nuevos relojes, ¿sí? Que básicamente ya nos llegan los mensajes. También podemos tener la laptop, podemos tener televisión, todo ese tipo de situación que obviamente cuál es la causa y consecuencia en la calidad de vida y el medio ambiente y los productos de las ciencias naturales. Bueno, para poder adentrarnos en este tema, les voy a pedir de la manera más atenta que ustedes contesten estas dos primeras preguntas, ¿sí? Para dar una apertura, dar como un panorama de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Para eso les voy a dar unos 3 minutos para que ustedes lo puedan contestar, ¿sí? Voy a poner pausa al video y obviamente ustedes van a continuar posteriormente en escuchar el resolutivo, la forma en que estuvimos comprendiendo estas dos preguntas, ¿sale? Entonces hay que ir haciéndola, por favor, les voy a dar 3 minutos. Póngale pausa a su video, ¿sale? Para que no tengan problemas. Póngale pausa. Lean bien la primera pregunta. Fíjense, dice, ¿qué avances tecnológicos conoces que contribuyen a la calidad de vida? O sea, ¿qué aparatos ustedes conocen que tengan en su casa que contribuya a su calidad de vida? O sea, la hagan mejor, ¿sí? Y luego van a describir cómo los avances tecnológicos benefician tu vida. O sea, si ya dijiste algunos artículos tecnológicos en tu casa, pues ahora di de qué manera, ¿sí? Ahorita el video para continuar. Bueno, vamos a dar los resolutivos y recuerden que tuvieron que haber puesto pausa antes al video para que les diera tiempo para contestar. ¿Qué avances tecnológicos conoces que contribuya a la calidad de vida? Bueno, chicos, pues tenemos bastantes en nuestra casa, ¿sí? Podemos tener desde un refrigerador, tener una televisión, una cafetera, un microondas, un horno eléctrico, la tablet, la computadora. Podemos también tener el celular, los drones, ¿sí? Los drones básicamente los voladores, GPS, también algunas aplicaciones para realizar ejercicio, ya que antes obviamente no existía eso. ¿Sí? Entonces, desarrollan esas aplicaciones. Son avances que obviamente nos han contribuido a la calidad de vida. Son avances tecnológicos, ¿sí? Y luego, ¿cómo describimos, ¿sí? Esos avances que nos benefician? Bueno, chicos, de diferentes maneras. El celular básicamente es comunicación a distancia, ¿sí? Yo mando un mensaje aquí y automáticamente le llega a otra persona en un lapso de menos de 3 segundos, ¿sale? También podemos estar evaluando la tablet o la tableta, ¿sí? Pues básicamente es un dispositivo, ¿sí? Donde podemos estar escribiendo, podemos estar probablemente utilizando aplicaciones innovadoras, ¿sí? También ustedes lo han observado cuando van a Liverpool, pues las personas
básico, bueno, las personas que están atendiendo utilizan tablet para obviamente registrar la compra y, digamos, cobrar. Es una tecnología un poquito más avanzada en lugar de estar haciendo la nota a mano, ¿sí? Como es. También el uso de drones, básicamente para estar investigando una zona territorial, ¿sí? También podemos usarlos para infragar, ¿sí? Básicamente en algún territorio, estar inspeccionando. También el GPS, pues obviamente nos da una alternativa para poder llegar a nuestro destino de una manera rápida, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, básicamente, los avances tecnológicos obviamente nos benefician, chicos, ¿sí? O sea, nos hacen la vida más confort, ¿vale? Pues ahora vamos a pasar, perdón, a desarrollo, ¿sí? Para esto les voy a pedir yo que ustedes lean básicamente este texto, ¿sí? Ahorita si quieren yo los acompaño y posteriormente van a tener que contestar, ¿sí? Las siete preguntas, ¿sí? Pero primero vamos a darle una lectura al texto para darnos en cuenta qué es lo que nos quiere decir. Bueno, dice que leamos el siguiente texto y contestemos las preguntas de abajo, ¿sale? La reducción de gases de efecto invernadero por el aumento del uso de las TICs. ¿Qué quiere decir TIC? Básicamente tecnología, información y comunicación. Durante la pandemia está cuantificando hasta un 15%. Se ha optimizado varias actividades como el ahorro de energía para desplazarse, la climatización de una menor cantidad de espacios, el consumo de alimentos en los hogares y con ello ahorro en gas doméstico, mejorar los productos de la industria y evitar desplazamientos a través de la gestión telemática y el uso de videoconferencias, ¿vale? Entonces, fíjense cómo se ha reducido básicamente los gases de efecto invernadero utilizando las tecnologías y el avance tecnológico, las TICs, ¿sí? Obviamente, durante esta pandemia se han reducido mucho más. ¿Sí? Esto obviamente, ¿por qué? Porque ya estamos intentando economizar, ¿sí? Porque obviamente, pues, probablemente muchos se quedaron sin empleo, hubo recortes, se bajó el salario, entre otros casos. Y entonces tenemos que estar cuidando. ¿De qué manera? Probablemente si tenía focos, ¿sí? De los amarillos no ahorradores, pues obviamente, pues estoy gastando más de electricidad. Otro caso, tuvimos que haber generado el cambio, ¿sí? A usar focos ahorradores, ¿sí? Para economización, ¿sí? También, obviamente, podemos considerar la climatización, o sea, básicamente, los aires acondicionados, ¿sí? Sabemos que, pues, tienen funciones, ¿sí? O sea, tienen funciones donde, por ejemplo, puede ser manejar 3 velocidades, ¿sí? 1, 2, 3, así, o sea, básicamente del más bajo al más alto y después regresa. O sea, y básicamente estamos también evitando, sí, básicamente, consumir bastante energía eléctrica y con ello pues estamos favoreciendo pues el no utilizar tantos fuentes no renovables, como estuvimos hablando en la clase pasada. También, obviamente, mejora los productos industriales, ¿sí? Hay empresas que básicamente ya te manejan tiempos en ciertas zonas o ciertas áreas de trabajo, ¿vale? Entre otros casos. El siguiente párrafo dice, las TIC en particular y la innovación tecnológica en general son aspectos básicos que pueden contribuir a frenar el cambio climático. Pero para ello es necesario una transformación del modelo económico y energético mundial, de los sistemas de producción, de los hábitos de vida y consumo. Entonces, básicamente las TIC es como el impulso, ¿sí? Obviamente, a frenar el cambio climático. Es uno de los factores importantes a reducir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que modelar básicamente actividades humanas y buscar estrategias para poder disminuir. Adicionalmente, cuando se desarrolla un nuevo dispositivo o un avance tecnológico, pues obviamente empieza el confort, empieza el ajuste, ¿sí? El ajuste a mi hábito de vida y consumo. Ahora, ustedes lo que van a pasar ahora es a contestar las 5 preguntas, ¿sí? Vamos a darle lectura primero y luego les voy a dar el tiempo. Primero, ¿qué avances tecnológicos conoces que contribuyan al cuidado del medio ambiente? O sea, básicamente, la tecnología que ahorita tenemos, ¿sí? Que contribuye al cuidado del medio ambiente. Se los voy a poner para que lo estén pensando. La siguiente,
De acuerdo con lo revisado en las sesiones anteriores, explica cómo crees que el desarrollo industrial y tecnológico afecte al medio ambiente. Entonces, el desarrollo tecnológico e industrial, ¿de qué manera afecta al medio ambiente? ¿Sí? Número 3, básicamente registra en el siguiente cuadro 2 avances tecnológicos empleados en la vida cotidiana. Describe ventajas y desventajas. ¿Sí? Número 4, identifica si en los avances tecnológicos registrados anteriormente está presente la física, química o biología. Y vas a argumentar por qué. O sea, por ejemplo, si en la parte de arriba pusiste un decir celular, pusiste sus ventajas y desventajas, en esta tabla, que es avances, tú me vas a decir ese avance tecnológico, ¿sí? ¿Dónde lo puedes encontrar más presente? En la física, química o biología. Y vas a argumentar tu respuesta, ¿sí? Número 5. Los avances tecnológicos que ustedes utilizan son amigables, o sea que son fáciles de usar con el medio ambiente, y van a poner el por qué. ¿Consideras que el uso de TICs durante la pandemia del COVID ha reducido la emisión de los gases de efecto invernadero? Argumenta tu respuesta. ¿Sí? Y finalmente la 7, dibuja un avance tecnológico que contribuya al conocimiento de los servicios. Aquí básicamente ahora es al conocimiento. Entonces les voy a dar un tiempo, ¿sí? De uno, yo creo que 10 minutos, ¿sí? 10 minutos para que lo contesten, ¿sí? Entonces les voy a pedir de favor que le pongan pausa a su video para que ustedes puedan contestarlo y posteriormente pasar a la resolución, ¿sí? Entonces, por favor, pónganle pausa al video y obviamente contesten lo que puedan. Tienen aproximadamente de 10 a 15 minutos para poder contestar. Entonces, por favor de ponerle pausa al video. Bueno, vamos a pasar ahora a resolver las preguntas. Espero que las hayan podido contestar. Y si no, pues por lo menos hay que completar la información para retroalimentar nuestro conocimiento, ¿sí? Primera pregunta. ¿Qué avances tecnológicos conoces que contribuyan al cuidado del medio ambiente? Avances tecnológicos. Bueno, chicos, podemos tener los carros eléctricos, ¿sí? Ahorita obviamente es un avance muy grande que se ha tenido en la parte tecnológica, donde obviamente ya se está evitando generar una gran cantidad de dióxido de carbono o algún tipo de gas contaminante, ¿sí? O sea, básicamente tener cero emisiones, ¿sí? En ese tipo de casos. Paneles solares, ¿sí? Se está evitando en otros casos, ¿sí? Utilizar probablemente el carbón, ¿sí? Para generar electricidad, ¿sí? Por lo tanto, los paneles solares, pues obviamente están favoreciendo que obviamente no se generen compuestos tóxicos, ¿vale? También focos ahorradores, de la otra manera, como lo hemos mencionado anteriormente, pues el foco ahorrador también reduce básicamente la alta potencia, el alto voltaje, y con ello pues obviamente evitar también la reducción en el uso del carbón. Entonces aquí básicamente pueden haber puesto demasiadas cosas de avances tecnológicos que contribuyan al cuidado del ambiente, ¿sí? Pregunta 2. De acuerdo con lo revisado en las sesiones anteriores, explica cómo crees que el desarrollo industrial y tecnológico ha afectado al medio ambiente. Bueno, chicos, pues va de la mano, ¿no? O sea, la empresa básicamente lo va a generar. O sea, la empresa lo genera, ¿sí? Genera un nuevo producto, un avance tecnológico, ¿sí? Pero, obviamente, para poder generarlo, nosotros necesitamos el material, o sea, el material que va a estar, obviamente, constituido este nuevo avance tecnológico. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un carro eléctrico, ¿sí? Pues obviamente vamos a ocupar baterías, ¿sí? Vamos a ocupar baterías para obviamente pueda funcionar. Pero la batería está está constituida de químicos que obviamente pueden ser tóxicos para el medio ambiente, ¿sí? Ahora bien, en el caso de que, por ejemplo, estuviéramos pensando en qué podría ser bueno. Ahorita, por ejemplo, el oxímetro que lo utilizamos ahorita para medir el porcentaje de oxígeno que tenemos en sangre, ¿sí? Eso es básicamente otra vez por la pandemia. Ese avance tecnológico, pues obviamente nos ayuda o nos beneficia a nosotros, pero le estamos causando efecto al ambiente. ¿Por qué? Porque es plástico. Es plástico básicamente el oxímetro, trae igual pilas, ¿sí? Y pues básicamente color, ¿sí? Porque es como un color azul, ¿sí? Básicamente lo pones y empieza básicamente a servir. Pero
aquí obviamente los materiales están afectando al medio ambiente. El plástico, ¿sí? El infrarrojo, porque también ya hemos ahorita visto los termómetros de infrarrojo, que te ponen básicamente cuando te miden la temperatura, ¿sí? Pues viene siendo lo mismo, es un gran avance tecnológico, pero los materiales que lo constituyen, pues obviamente afectan al medio ambiente. Entonces, cada vez, chicos, que ustedes vean algo nuevo, va a tener un beneficio, un gran impacto, pero también, aparte de ser positivo, también puede ser negativo. Y lo negativo es que nos está afectando a nuestros alrededores, ¿sí? Entonces, básicamente, eso en la 2, que a pesar de que yo genere un desarrollo industrial y tecnológico, los materiales que constituyen a este avance o a este artículo afectan al ambiente, su proceso de degradación, ¿sí? Número 3, registra en el siguiente cuadro dos avances tecnológicos empleados en la vida cotidiana, describe las ventajas y desventajas en su uso, ¿vale? En este caso, chicos, pues yo puse particularmente entre los avances que tenemos, el carro eléctrico y el termómetro infrarrojo. ¿Sí? El carro eléctrico que aproximadamente ya para el 2040, 2050, ya básicamente va a estar en una gran gama o diversidad en diferentes regiones de nuestro país. Y el infrarrojo, obviamente el termómetro infrarrojo, que se me hizo interesante. Esos son los dos avances que yo puse, ¿sí? Ventajas, chicos, pues tenemos bastantes ventajas, ¿sí? En el caso del carro eléctrico, pues no vamos a estar generando contaminantes al ambiente, ¿sí? O sea, no vamos a estar generando gases básicamente que puedan provocar un daño. Esa es la ventaja. No genero gases tóxicos al ambiente, ¿sí? Pero pues obviamente tenemos una gran cantidad de desventajas, ¿sí? Desventajas, alto costo, pues van a salir caros, ¿no? Básicamente. Las baterías, pues básicamente van a ser sustancias, van a ser líquidas y sólidas que van a estar afectando a la Tierra. No van a afectar a la atmósfera, pero sí van a estar afectando básicamente a la Tierra, ¿sí? Y obviamente, pues los constituyentes del carro eléctrico, pues también, podemos desconocer, ¿sí? ¿Qué tipo de reacciones van a tener? Porque pensamos que van a ser carros como los tenemos ahorita, ¿sí? De lámina, pero probablemente van a tener otro tipo de material. Entonces, ahí vamos a desconocer un poco, ¿sí? El efecto que tenga básicamente esos materiales, y como podemos decir efectos como si es posible reciclarlos, ¿sí? Como que si se van a acumular, pues obviamente vamos a generar, pues, digamos, muchos basureros, ¿sí? Son desventajas. El otro caso que habíamos dicho de avance, termómetro infrarrojo. Avance, pues obviamente detecta la temperatura de forma rápida, ¿sí? Ya que ustedes observan como, digamos, un disparo. Sin embargo, el termómetro, ¿sí? El bimetálico, o digamos el de tira, para que se lo puedan decir, que nos poníamos en la boca los papás, pues es más lento, ¿no? Básicamente tienes que esperarte casi un minuto o 30 segundos para que te pueda dar la lectura. Pero el infrarrojo automáticamente te da en menos de 3 segundos, dependiendo del disparo. Desventajas, precios elevados, obviamente es más caro un termómetro infrarrojo que uno tradicional, ¿sí? Y no puede realizar medidas en presencia de líquidos y vapores. Se fijan es únicamente a los sólidos, ¿sí? Ese infrarrojo, ese termómetro infrarrojo que es de disparo, pues no nos va a dar una lectura a un líquido como tal, ¿sale? Entonces, esos son básicamente los dos avances que yo puse. Probablemente estos pusieron la tablet, tuvieron que haber puesto ventajas similares, un equipo rápido, ¿sí? Donde obviamente podemos realizar un trabajo en mejor presentación, más común, ahorita en nuestra época. Desventajas, pues obviamente, pues lo mismo, los materiales que constituyen a estos dispositivos, pues obviamente afectan al ambiente, son costosos también este tipo de dispositivos. Ahora, identifica si en los avances tecnológicos registrados, o sea, en la tabla de arriba, está presente la física, química, biología, y argumentemos nuestra respuesta, ¿sí? Bueno, en el primer caso, pues básicamente yo les comenté que sea el carro eléctrico, ¿sí? Pues básicamente sabemos que la química, chicos, aquí estoy argumentando, pues la química es una ciencia que se encarga de estudiar las propiedades, ¿sí? De la materia, ¿sí? Por lo tanto, ahí nosotros vamos a empezar a entender que los materiales que yo utilice para el carro, pues van a ser polímeros, y obviamente también tengo que encontrar
algún componente esencial en la batería para que funcione el carro eléctrico. ¿Sí? Ya que sabemos que la química, pues obviamente estudia los elementos, ¿sí? Estudia los compuestos, y pues tengo que buscar un compuesto o un elemento que sea funcional. Por ejemplo, el litio, ¿sí? Que es básicamente lo que podemos ahorita encontrar en las baterías de nuestro celular, que son baterías de litio. También podemos adentrar a eso de carros eléctricos, la física, ¿sí? Ya que obviamente tenemos que ver sobre la conductividad eléctrica. O sea, si la batería genera la carga, pues obviamente, pues estamos hablando de física, estamos hablando de corriente eléctrica, ¿sí? ¿De qué manera se va a conducir? A través de todo el carro. Y también cómo se va a transformar la energía química, que obviamente tenemos almacenada en la batería, obviamente a generar energía mecánica, para obviamente se pueda mover nuestro carro. Entonces es importante relacionar un poco los avances tecnológicos y las materias o asignaturas, ¿sí? Que están básicamente relacionadas, ¿sí? Otro caso, como habíamos dicho, es el termómetro de infrarrojo. Bueno, chicos, pues la química es lo mismo, los materiales con los que está constituido, ¿sí? Básicamente, este tipo de termómetro. También la física, pues que obviamente utilizamos el infrarrojo, ¿sí? Es una longitud de onda, ¿sí? Y también podemos encontrar la biología, porque obviamente podemos tener conocimiento de la temperatura. Por ejemplo, sabemos que la temperatura del cuerpo humano es de 37.1 aproximadamente, la temperatura del ser humano. Si tuviéramos 38, pues básicamente tenemos un resfriado. Y ya sabemos las consecuencias de los incrementos de temperatura en el ser humano. Básicamente es importante, se fijan, vamos a tener avances tecnológicos en los cuales se encuentran relacionados diferentes ciencias. Número 5. ¿Los avances tecnológicos que ustedes utilizan son amigables con el medio ambiente? ¿Y por qué? Bueno, creo que todos pusieron que son amigables, obviamente, ¿sí? Porque son fáciles de usar. Son fáciles de usar, los celulares son fáciles de usar, ¿sí? El refrigerador es fácil de usar, la televisión es fácil de usar, ¿sí? Entonces, básicamente, esos avances, chicos, se hacen para que ustedes no tengan dificultad. Imagínense un celular que obviamente para, no sé, acceder al WhatsApp, imagínense que tuvieran que entrar o abrir varias carpetas o sea, varios movimientos, pues obviamente lo hace difícil, ¿sí? Pero todos los avances tecnológicos que nosotros tenemos, ¿sí? Y utilizamos son amigables, ¿sí? Con nosotros. Pero el detalle aquí es con el medio ambiente. Bueno, con el medio ambiente, chicos, pues básicamente no podemos considerarlos como tal. Para nosotros sí, ¿sí? Pero para el medio ambiente no, ¿sale? Ya que los materiales, como hace rato lo estuvimos hablando, pues llegan a afectar al medio ambiente, ¿sí? El carro, el termómetro, o sea, básicamente los materiales que se utilizan para poder crearlos, pues pueden ser perjudiciales para el ambiente, ¿sí? En estar digamos, tirándolos. Básicamente ya los usé, los desecho, ¿sí? Pero sí son amigables para nosotros porque son rápidos, para el ambiente no. ¿Consideras que el uso de TICs durante la pandemia COVID-19 ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero? Argumenta tu respuesta. Bueno, creo que unos pusieron que sí, otros pusieron que no, ¿sale? Sin embargo, la respuesta correcta sería sí. Sí está favoreciendo la reducción, ¿sale? ¿De qué manera? Que ahora ya cuidamos más lo que tenemos en casa, ¿sí? Estamos viendo ahora la situación que se presenta, ondas de calor, ya estamos cuidando más el agua, se empieza a informar a nosotros que teníamos 40 grados ayer y ahora tenemos probablemente 45, entonces ya hay antecedente de equipos que están midiendo esta temperatura, que son básicamente las TICs, y se está encontrando patrones que obviamente estén generando gases de efecto invernadero, ¿sí? Probablemente ahorita hay más desechos de basura, pero porque estamos consumiendo más en casa. Eso era al principio, pero básicamente a lo largo de estar en pandemia, vamos ahorrando, ¿sí? Vamos ahorrando lo que tenemos para evitar eso, ¿sí? Pregunta 7. Dibuja un avance tecnológico que contribuya al conocimiento de los seres vivos, ¿sí? Avance tecnológico, pues básicamente pudieron haber puesto el GPS, algún tipo de aplicación que encontremos ya en el celular, ¿sí? Donde obviamente estamos teniendo nuevos conocimientos. Ya sabemos que hay aplicaciones de diversas materias, ¿sí? Matemáticas, física y química en Play Store, ¿sí? Por aquellos que no sabían, donde obviamente nos está dando conocimiento de una manera directa, ¿sí? Estamos reflexionando.
Ya también tenemos los postcards que básicamente nos dan información, o sea, por ejemplo, una persona de Estados Unidos está comentando, ¿sí? Y tú básicamente ya estás escuchando la conferencia, ¿sí? Son avances para obviamente nosotros poder comunicarnos, pero al mismo tiempo estamos reflexionando, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, chicos, en relación a esto. Ahora, en base a lo que hemos aprendido, chicos, el día de hoy, es que los avances tecnológicos pueden ser positivos y negativos. Positivos porque nos favorece las actividades humanas, pero obviamente negativos porque estamos afectando al cambio climático. ¿Sí? ¿De qué manera? Los componentes de esa nueva tecnología afectan al ambiente, ¿sí? Probablemente en su descomposición o en su acumulación, ¿vale? Y obviamente es importante recordar que cada vez que se desarrolla un nuevo artículo tecnológico, pues hay ciencias que se encuentran relacionadas, física, química y biología, ¿vale? Básicamente lo que acabamos de aprender hoy. De trabajo, ustedes tienen que subir, recuerden, la sesión contestada de acuerdo a su respuesta, no nada más vengan a poner mi respuesta. Y me interesa ver ustedes cómo piensan, ¿vale? Y también quiero que ustedes, ¿sí? Me dibujen, ¿sí? El avance tecnológico que pusieron aquí, ¿sí? Y obviamente me redacten, bueno, me pongan básicamente ¿cómo se llama? Un gráfico pero con imágenes, ¿sí? Un mapa mental, un mapa mental. Por ejemplo, yo voy a poner mi carro eléctrico y voy a poner con imágenes alrededor de mi carro electrónico las ventajas y desventajas que tengo. Es como un esquema para que mi cerebro reflexione, ¿sí? Sobre las ventajas que puede tener este avance tecnológico y las desventajas. Si sale a alto costo, pues pueden dibujar unas monedas, porque rápidamente con dibujos aprendemos. Entonces, repito, se llevan ahorita contestar y subir las respuestas a esa sesión y ese mapa mental de por lo menos 2 avances tecnológicos, ventajas y desventajas. ¿Sale? Nos vamos a pasar ahora a la sesión 9, ¿sí? A la sesión 9, chicos, que se titula Métodos de separación de mezclas de acuerdo con la composición de la materia para obtener sus componentes. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos de separación, y yo creo que ya varios se la saben, ¿sí? Para esto vamos a darle lectura al texto y les voy a indicar qué es lo que van a contestar, ¿sí? Con esa información, que ahorita lo que está viviendo es un diagrama, ¿sí? Vamos a leer. Como lo analizamos en el transcurso de las sesiones anteriores del glaciar Ayoloco, ¿sí? De sus lenguas y de su embudo no queda nada, ¿sale? Solo una pared de hielo vieja y los arañazos en las rocas recuerdan que estuvo ahí. Cerca de la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, en el centro de México. Disculpen porque no sé pronunciar muy bien ese nombre. Todavía se palpan las estrictas de esta feroz masa de hielo con 200 metros de espesor dejó al desplazarse. Arrastraba las piedras, ¿sí? O sea, toda la piedra que teníamos a su paso, pendiente abajo. O sea, básicamente todas las piedras fueron arrastradas para dejarlas amontonadas, mezcladas con el barro. A los moles rocosas, pardas y enormes que no podían mover, las cubría y rayaban con la fuerza de miles de años en movimiento. ¿Sí? Ese texto está un poquito como chubuscado, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pudimos ahorita darnos cuenta de esta información? ¿Sí? Pues básicamente partimos del glaciar Ayoloco, que obviamente durante su derretimiento, ¿sí? Pues ocasionó varias situaciones, ¿sí? Entre ellos, pues que básicamente desapareciera todo el hielo, ¿sí? Se mostraran básicamente las rocas, ¿sí? Como las rocas básicamente fueron arrastradas por el hielo, pues también vemos rasguños, ¿sí? Vemos una situación muy triste, ¿sí? En este movimiento o desplazamiento de este glaciar. Ahora, con esta información ustedes van a contestar esta información, que es una mezcla, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una mezcla homogénea? ¿Cuáles son las características de una mezcla heterogénea? ¿Y qué tipo de mezclas representaba el desplazamiento de la masa de hielo del Ayoloco? Si entonces voy a esperar un momento, por favor pónganle pausa al video para que ustedes lo puedan contestar y puedan escuchar la retroalimentación.
Si hay que poner a pausa, es el momento. Bueno, espero que ya hayan acabado. Vamos a escuchar el resolutivo. ¿Qué es una mezcla? Bueno, chicos, básicamente una mezcla, ¿sí? Como vimos en el texto anterior, es básicamente la combinación, ¿sí?, de sustancias diferentes. ¿Sí? Podemos decir, repito, es la combinación de sustancias diferentes. Cuando decimos sustancias diferentes, pues podemos hablar de dos o más sustancias puras, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una mezcla, viene siendo la leche, una mezcla viene siendo agua de Jamaica, que puede ser simplemente con el polvo, o también podemos decir que es cuando la hacemos con las hojas de Jamaica. También puede ser una mezcla, el jabón preparado, ¿sí? Tenemos básicamente el jabón, el polvo, y lo agregamos en el agua, generamos una mezcla. También el refresco es una mezcla, el yogur es una mezcla, o sea, tenemos varias mezclas, ¿sí? Pero obviamente la combinación de dos o más sustancias, y obviamente tenemos que utilizar métodos físicos, ¿sí? Métodos físicos para poder separarlas, ¿vale? Entonces recuerden, una mezcla, pues obviamente es la combinación de dos o más sustancias donde vamos a utilizar métodos físicos, ¿sí? Métodos físicos para poder separar sus componentes. Ahora, ¿cuáles son las características de una mezcla homogénea? ¿Sí? Aquí tuvieron que haber pensado básicamente en un ejemplo. Por ejemplo, vamos a usar la leche, ¿sí? La leche, chicos, es una mezcla homogénea, ¿sí? Ya que vamos a ver únicamente un solo color a lo largo de todo el vaso, ¿sí? Por lo tanto, únicamente vemos una fase, ¿sí? Una fase totalmente igual, ¿sale? También vamos a presentar la misma composición. O sea, si yo agarro, por ejemplo, una pequeña porción, lo mezclo, agarro otra porción, esas dos pequeñas porciones que yo separé son iguales, vamos a tener la misma composición, ¿sale? Y no podemos, a simple vista, observar todos los componentes que tiene esta mezcla. O sea, yo veo la leche, no digo, aquí está el carbohidrato, aquí está la lactosa, aquí están los ácidos. No. O sea, simplemente es una sola fase. ¿Vale? Para que vayan recordando. Una mezcla heterogénea. Bueno, una mezcla heterogénea, chicos, es como si yo tuviera agua con rocas. ¿Sí? Tengo el agua y tengo las rocas. ¿Sí? Se ven los componentes, ¿sí? Se observa, se distingue totalmente el agua, básicamente, y el agua y las rocas. Otro podría ser, por ejemplo, la pizza. Veo el queso, veo el jamón, veo algunos ingredientes, veo la masa. O sea, veo los componentes por separado. Si ya quiero ver lo que hay dentro de cada componente, es diferente, ¿sí? Pero aquí estamos viendo los componentes que constituyen a la pizza, ¿sale? Y finalmente, la última pregunta. Recuerden que en la heterogénea, chicos, vamos a estar observando los componentes, vemos las fases, queso, ¿sí? Vemos el agua, las rocas, vemos todos los componentes, ¿sí? Si yo agarro una porción, no es exactamente igual, es como si agarro una rebanada de pizza y agarro otra, no son exactamente iguales, ¿verdad? ¿Sí? También si yo agarro una pequeña porción del agua con rocas, va a ser totalmente diferente a la otra. Tal vez hay unas rocas que están más chiquitas que otras, ¿sí? Y recuerden que podemos observar los componentes. Ahora dice, ¿qué tipo de mezcla representaba el desplazamiento de la masa de hielo del ayo loco? Ahí básicamente lo mencionaba la lectura, ¿sí? Básicamente decía que eran piedras, ¿sí? Que obviamente se habían amontonado y se habían mezclado con barro. Entonces podemos distinguir básicamente el barro de las rocas. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea, ¿vale? Ahora, vamos a darle lectura a esta información y posteriormente vamos a pasar a resolver la información de abajo. Vamos a, repito, a leer la siguiente lectura. Dice, como lo analizamos en las sesiones anteriores, el cambio climático es uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar la humanidad en los últimos años, ya que su principal causa detonante son las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Ahí se abrevia. Debido a los residuos ocasionados por el aumento de la actividad humana. Cuando desperdiciamos alimento, también podemos
desperdiciar la energía y el agua que se requiere para cultivar, cosecharlos y transportarlos. Fíjense bien qué importante es esto, o sea, no únicamente, ¿sí? Es nuestra acción humana, básicamente, el que afecta el cambio climático, sino que también los residuos que nosotros dejamos, ¿sí? Pues estamos desperdiciando y estamos perdiendo valoración, ¿sí? Estamos, por ejemplo, si tiramos un alimento, imaginen que su mamá hizo arroz y va y lo tira, utilizó calor para poder generar ese arroz, utilizó agua, utilizó sal, utilizó su estufa, o sea, utilizó bastante información o bastante acciones humanas para poder generarlo, ¿sí? La producción sin control de residuos sólidos que genera la descomposición de los residuos orgánicos e inorgánicos de manera inadecuada libera centenares básicamente de gases de efecto invernadero, ¿sí? Como es el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual ocasiona el efecto invernadero provocado, entre otras consecuencias, el derretimiento de los glaciares como Yoloko. Entonces, básicamente aquí nos dicen toda la información que estos residuos básicamente generan gases de efecto invernadero, ¿sí? Y obviamente también inducen en generar cambio climático. Entonces, de acuerdo con la información, pues lo que teníamos que poner era palomitas, pero ya estoy viendo que ya piden las respuestas, ¿sí? Sabemos que los residuos, nosotros podemos observar todos los componentes automáticamente es heterogéneo, ¿sí? La siguiente, vemos las botellas de vidrio, vemos exactamente puras botellas de vidrio, es homogénea, porque estoy viendo que tengo la misma composición, puras botellas de vidrio. Vemos exactamente una sola fase. Luego tenemos básicamente la separación, ¿sí? De aceite de nuestra cazuela. Entonces, estamos utilizando, ¿sí? La gravedad, vaya, para poder separar el aceite probablemente de agua. Automáticamente es una mezcla homogénea, ¿sí? Mezcla homogénea básicamente porque vemos que es puro aceite. Pero cuando ya lo separamos y vemos el agua del aceite sería heterogénea. Pero aquí lo que estoy viendo en la imagen, nos están poniendo que estamos como recuperando únicamente aceite. Y como es puro aceite en todo el recipiente, pues tenemos que es homogéneo. Luego tenemos basura, ¿sí? Heterogénea porque estoy viendo todos los productos, ¿sí? Y finalmente luego tenemos como un alcantarillado que sale al mar, vemos residuos que salen, entonces yo puedo separar el residuo de lo que tengo y automáticamente sería heterogéneo, ¿sale? Ahora, con esta información ustedes fíjense lo bien lo que van a hacer. Va a indicar, repito, van a indicar el nombre del método de separación y su descripción para separar cada mezcla. O sea, tenemos aquí 1, 2, 3 mezclas. ¿Sí son 3 mezclas? 4 mezclas. Tenemos 4 mezclas. En la primera tenemos aceite usado y agua. ¿Qué método ustedes utilizarían para separar el agua y el aceite? Y van a describir cómo funciona el método. Arena con limadura de hierro, también. Me van a especificar qué método de separación utilizan y cómo funciona. Aguas residuales, también qué método de separación utilizan y cómo funciona. Y petróleo, básicamente, método de separación y cómo funciona. Recuerden que tenemos muchos métodos de separación, evaporación, decantación, filtración. También podemos tener filtración. Podemos también tener destilación, magnetización, tamizado, ¿sí? Tenemos bastantes métodos de separación. ¿Sí? Le repito algunos: filtración, decantación, magnetización, tamizado, destilación, ¿sí? Básicamente tenemos muchos, y son los principales que ahorita logro recordar. ¿Qué es lo que ustedes van a poner? El nombre del método que ustedes utilizarían y el fundamento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se describe ese proceso? ¿Sí? Les voy a dar un momento para que ustedes lo puedan hacer. Aproximadamente, yo creo que unos 15 minutos. Pueden buscar en internet esta información para poder completar esta tabla. Si tú ya pueden ponerle ahorita pausa al video para continuar después con su resolutivo.
Bueno, vamos a escuchar básicamente los resultados a esta actividad. Sí, espero que hayan completado su trabajo, su cuadro. Vamos a tener la primera mezcla, aceite usado y agua. ¿Sí? Bueno, chicos, el método de separación más fácil es la decantación. ¿Sí? Entonces aquí básicamente pondríamos decantación. Descripción. Recuerden que la decantación, chicos, es dejar básicamente la mezcla ahí, o sea, el agua y el aceite, básicamente los dejo. Pero ¿qué es lo que pasa? Por la gravedad, básicamente se van a separar, ¿sí? El menos denso queda en la parte superior, el más denso en la parte de abajo. Eso es básicamente lo que sucede con la decantación. Utilizamos la fuerza gravitacional para poder separar las sustancias, ¿sí? Y esto básicamente lo estaremos haciendo en las próximas prácticas cuando ustedes tengan en las diferentes materias durante el primer semestre. Arena con limadura de hierro. Bueno, fíjense bien, tenemos arena, ¿sí? Con limadura de hierro. Tenemos un metal, ¿sí? Mezclado con un componente neutro, ¿sí? Aquí vamos a utilizar básicamente la magnetización. Sabemos que como descripción de la magnetización se utiliza básicamente un campo magnético para poder atraer algunos componentes. En este caso sería el hierro, ¿sí? Al ser metálico va a poder ser arrastrado por el imán y vamos a poder separar el arena, que es un compuesto neutro que no tiene carga, ¿sí? Con el hierro, que obviamente es metálico y tiene carga, ¿vale? Eso es básicamente uno de los procesos de separación. Aguas residuales, pues creo que ya todos varios lo saben. Utilizamos básicamente la filtración. Sí, creo que lo hicieron en secundaria, algunos experimentos, donde ponían básicamente una mezcla, probablemente ligeramente de lodo, ¿sí? Y lo que hacían es que lo pasaban a través de papel, básicamente de cafetera, papel filtro de cafetera, y observaban cómo el agua básicamente iba saliendo de esa mezcla, ¿sí? Entonces aquí básicamente la filtración y utilizamos básicamente materiales porosos para poder separar el líquido del sólido. El sólido queda retenido en el papel filtro, ¿sí? Los poros que tiene básicamente el papel filtro dejan pasar el agua porque tiene la partícula es más pequeña y todo el lodo queda básicamente en la parte superior. Mezclas, aquí tenemos otro caso, el petróleo, ¿sí? El método de separación básicamente sea la destilación, ¿sí? Como es una mezcla, chicos, de varios componentes, ¿sí? Lo que vamos a hacer es incrementar la temperatura a esa mezcla, ¿sí? Y por lo tanto vamos a separar por puntos de ebullición, ¿sí? Los componentes. Probablemente unos los vamos a recuperar específicamente a 45, otros a 50, otros a 50. Entonces, si yo voy calentando el petróleo, voy recuperando esos gases y obviamente después los condenso para obtenerlos por separado. ¿Sí? Entonces sean básicamente las respuestas a ese problema. Ahora lo que van a hacer es contestar la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Sí? Les voy a dar unos minutos, ¿sí? Creo que unos 5 minutos para que lo puedan contestar. ¿Sí? Mientras póngale pausa al video, ¿vale? Repito, hay que ponerle pausa para después continuar. Bueno, vamos a darle resolutivo básicamente a esas dos preguntas. La primera, residual, y que quedan como producto final el sólido. Fíjense bien. ¿Cuál es el método que consiste en calentar una mezcla de agua residual y que queda con producto final el sólido? Para que les quede un poco más claro, es como si tuviéramos agua con arena. Agua con arena. Si yo quiero separar y voy a calentar o caliento y los separo, ¿qué métodos es? Bueno, probablemente vaya me queda la arena ahí mismo, ¿sí? Ahora, número 2. Además de la filtración de aguas residuales, existen otros métodos de separación que consiste en gravitacional, ¿sí? Empujando los sólidos y las partículas más densas hacia abajo. Entonces, básicamente es un movimiento giratorio, ya imagino que ahora lo tienen, y que obviamente por cada giro se va separando las partículas, las más densas se van hacia abajo y las menos densas se van hacia arriba.
¿Qué método es? Probablemente varios pusieron centrifugación. Y esa es la respuesta correcta. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta el momento, chicos? Hemos aprendido que tenemos diferentes métodos de separación y mezcla. Recuerden que una mezcla es la combinación de dos o más sustancias, ¿sí? Y las mezclas se separan por métodos físicos, que ahorita estuvimos hablando de algunos de ellos, ¿sí? ¿Cuáles estuvimos hablando? Ahorita dijimos por último la evaporación, la centrifugación, la destilación, la filtración, la magnetización y la decantación, ¿sale? Entonces, usted va a responder a las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué otros tipos de separación? En forma breve, ¿sí? ¿Cómo asocias el conocimiento adquirido con el cambio climático y el deshielo de los glaciares? Quiero esas dos preguntas contestadas. ¿Vale? Entonces ya lleva la sesión 10, ¿sí? Se la van a llevar de tarea, ¿sí? Ya que el día jueves no tenemos clases, ¿sí? Por el 16 de septiembre, para que lo vayan aventajando. Yo voy a habilitar básicamente el trabajo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que van a hacer en la sesión 10? Les voy a explicar rápidamente. Primero van a dibujar un ecosistema marino en el que se resalten las presencias de los corales. Después, dibujando eso, van a leer esta información, la gran barrera del coral australiana, ¿sí? Cuando tengan eso, ustedes luego van a poner, de acuerdo a la lectura, qué cambios físicos y químicos están presentes en la lectura. ¿Cuáles son los cambios físicos? ¿Cuáles son los cambios químicos? Recuerden que los cambios físicos no hay alteración, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Es la misma sustancia. Por ejemplo, tenemos agua líquida, agua sólida. Es la misma sustancia, únicamente cambio de estado. Cambio químico es, por ejemplo, donde no hay retroceso, no podemos regresar a formar la misma sustancia. Por ejemplo, yo quemo una hoja de papel, ¿sí? Formo dióxido de carbono, agua y ceniza. Yo no puedo volver a juntar eso para formar otra vez la hoja. Entonces es un cambio químico que es irreversible. Entonces recuerden, cambio físico lo asociamos como que lo podemos recuperar otra vez. Y cambios químicos no lo podemos otra vez recuperar. Preguntas fácilmente, la 2, ¿sí? ¿Cómo contribuyen los efectos del cambio climático a la destrucción de arrecifes? Hay que leer la lectura para poder contestar. Posteriormente, van a ustedes a relacionar la propiedad física con la alteración. O sea, densidad, con qué lo van a relacionar, con cómo afecta, la temperatura, cómo afecta al arrecife de coral. Luego van a explicar qué propiedades físicas de la materia están presentes en el deshielo de los glaciares, ¿sí? Recuerden que una propiedad física, pues tenemos que viene siendo densidad, ¿sí? Podemos considerar también la temperatura de fusión, ¿sí? La temperatura de ebullición, volumen, ¿sí? También podemos encontrar ahí presión, ¿sí? Son formas generales, ¿sale? Luego en la parte de abajo, todas las que ustedes hayan puesto aquí, esas propiedades explicadas, me las van a clasificar. Cualitativas, que presentan escala. Extensivas, que van a depender de la materia, e intensivas, que van a ser independientes de la cantidad de materia. ¿Qué son las propiedades cualitativas? Y obviamente, ¿cuál es la diferencia entre una propiedad extensiva e intensiva? Hay que buscar en internet para obviamente poder contestar esas preguntas. Pero por favor reflexionenlo de acuerdo a lo que ustedes tienen. Y la lección, o la sesión 11, sesión 11, porque obviamente el jueves no tenemos clase y tenemos que dejarles trabajo. Transformación de energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. También lo mismo lo que les pide y posteriormente subirlo a la plataforma. Yo más tarde voy a estar básicamente asignando estos trabajos. Sí, para que únicamente nos queden 2 sesiones, la 12 y la 13. Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima.